o sea, Donald Trump. Bueno, ya estamos en nuestra mesa de análisis y hoy Leti ya puso el tema de agenda. Ahorita ya dijo Donald Trump, que estábamos discutiendo, y empezamos con este, pero ya dijeron Donald Trump y es atentado fallido, montaje, oportunismo, show. ¿Cómo le ponemos, No, Leti? pues que es el correcaminos, ¿no? Porque las imágenes que se vieron del tirador, además parece que no alcanzó a tirar, sino que los tiros que se escucharon, en lo que, bueno, ya acá lo han detallado de esto que ocurrió en esta cena de gala que hacen en Estados Unidos, reunión con los corresponsales de la Casa Blanca, que acabó en una situación en la que, pues, como hubo tiros afuera del salón, no entraron, pero hubo todo, pues, imágenes muy, muy fuertes, porque gente, pues, se asustó, otros salieron, otros, pero entran toda digamos, la discusión de qué tanto, y yo creo que, yo les decía al inicio, y todavía no, pero ya se deberían de hacer una limpia, porque no le sirve esta señora de la fe, ¿no? Que hace todos montajes así tipo de exorcismo, no sé si lo han visto, esta señora que le ayuda en las cuestiones religiosas a Trump, pues le serviría más una limpia de las de estilo de acá, porque de plano, este hombre es el tercer supuesto atentado, que además al final no se resuelve en términos muy claros. O sea, para cuando uno habla de transparencia de este lado, habría que ver, ¿no? Y que, pues, parece ser que el servicio secreto en Estados Unidos es parte de lo que en términos del mensaje simbólico que durante décadas manejó Estados Unidos hacia el mundo, pues no lo es tanto, porque tiro por viaje algo les pasa, pero además de maneras realmente insólitas. Y yo, bueno, jugaba con la idea del correcaminos porque este hombre joven que fue el que dio los disparos, presuntamente, afuera del salón, no entró al salón donde estaba toda esta gente, los periodistas, entró corriendo, o sea, corriendo literal, o sea, y entró corriendo, lo detienen de inmediato y bueno, ya se han dicho muchas cosas al respecto, sabrá. Y esto va a ser una telenovela muy al estilo de la televisión estadounidense que va a reiterar sobre este tema. Pero lo que a mí me parece insólito de todo esto, o sea, realmente ya a punto del delirio, es que después de como 1 o 2 horas Donald Trump da un discurso, pues para hablar de la situación y de que van a retomar el baile, la reunión en un mes. Pero dice, nada de esto hubiera pasado si se hubiera aprobado y ya tuviéramos el salón de baile que yo estoy exigiendo, ¿no?, vehementemente, porque ahí habría, bueno, antidrones, antibombas, antitodo y sería muy seguro. Pero este salón de baile, a ver, estás hablando de un supuesto atentado y además con todas estas fallas obvias de que sacaron primero al vicepresidente que a él y todos estos detalles que ya se han ido como mencionando, que ya acaban hasta en la chacota. Pero esto, con lo que cerraba yo del salón de baile, ya es de una dimensión de, por favor, denle a este señor su salón de baile para ver si así se le olvida Groenlandia, Canadá, el Golfo de México, la Patagonia, o sea, una guerra en donde se le ocurre aranceles, porque realmente sale con un nivel de tontería. O a lo mejor es el salón de baile a nosotros para que se nos olvide todo lo demás. Bueno, ese es también el otro tema. Arturo, un protocolo muy extraño en el que sacan primero al vicepresidente y luego al presidente, hasta se les cae ahí en la salida. Pero sí, una cosa muy extraña, ¿no? Como que dice, primero decíamos hace un rato que estábamos haciendo análisis con algunos colaboradores que han estado haciendo muy puntualmente, siguiendo el tema de Palantir, decías, pues Palantir nos vigila a todos, menos a los que le van a disparar a Donald Trump. Bueno, el mundo será seguramente un lugar mejor el día que en esta mesa no hablemos de Donald Trump. Que ya las amenazas permanentes de este personaje que tiene bajo amenaza al mundo entero, un día sí y el siguiente también, pues no nos dejan otro espacio. Pero lo primero que uno se preguntaría frente a este atentado o este supuesto atentado que sufrió el presidente de Estados Unidos es cómo un país que tiene la capacidad tecnológica y el poderío militar para entrar a otra nación
conocer exactamente el lugar donde se encontraba el presidente de esa nación, llevárselo a Estados Unidos para juzgarlo por supuestos cargos de narcotráfico, por controlar un cártel inexistente. Digo, porque Trump ha confesado que pues, para lo que fueron a Venezuela fue por el petróleo. ¿Cómo ese país que cuenta con todo ese poder tecnológico y militar no puede atender a un profesor de California, atender la amenaza de un profesor de California? Permitir que se hospede en el mismo hotel donde se va a llevar a cabo esa tradicional cena con los corresponsales. Nunca logró llegar al piso siquiera donde estaba Donald Trump, pero pues abrió la puerta a toda una andanada, porque comentaba con don Carlos Mendoza en el elevador, pues sí, este personaje, el profesor, resulta increíble que haya podido hospedarse en el hotel y pasar filtros de seguridad cargando un rifle, una pistola y cuchillos, ¿no? Cuando supuestamente tienen otra tecnología, una gran tecnología. Entonces, pues creo que estamos en otro capítulo del espectáculo grotesco que ha sido la presidencia de Donald Trump. Y cuando ve uno cómo se encadenan los hechos subsecuentes, o sea, la declaración a la prensa de que se siente honrado por ser blanco de ataques, y enseguida una entrevista donde le leen parte del manifiesto del tirador sin mencionar su nombre, donde el presunto tirador dice que no quiere que un pedófilo gobierne su nación, y él enojado con esa persona horrible que es la periodista, así como ustedes, pura persona horrible aquí, los que estamos, sin que lo mencionen, aprovecha para decir: yo no soy pedófilo, yo no soy culpable de nada de eso, fui exonerado, etcétera. Entonces, bueno, pues aunque uno no se ha dado a las teorías de la conspiración, pues tiene que pensar inevitablemente que ahí hay un montaje, que hay una cosa pues muy extraña, por lo menos. Y si eso lo encadenamos a lo que tú mencionabas en el noticiero, en el sentido de que Trump se había resistido siempre a asistir a esta cena de corresponsales, porque es un espacio donde se juega con ironía, se juega con bromas muy al estilo gringo, y siempre se espera una pieza inteligente de parte del presidente. Es muy difícil esperar algo así de Trump. No. Son memorables las piezas de Obama, por ejemplo, en esas cenas, pero bueno, pues creo que una posibilidad es que la única manera que halló de cancelar la cena fue armar todo este borlote. Pues sí, eso es lo que parece, ¿no? De pronto. Y cuesta mucho trabajo, por una parte, decir: no se van a inventar una cosa así, que parece además armado como en obra de teatro de la preparatoria, ¿no? O sea, sí, o sea, un profesor solo y con armas y corriendo, o sea, ni siquiera buscó estar atrás de una lámpara, o yo qué sé, o de una cortina, ¿no? Entra corriendo. O sea, una cosa como tan rara, tan de guión mal hecho, Carlos, que pues sí genera como muchas dudas, y dice uno, pero tampoco se van a inventar una cosa así, porque pues ya se puede hablar de la historia del personaje, o sea, ya no está tan fácil que se inventen, y de todas maneras pues ya hemos visto que son capaces de inventar todo. Pero además, con el aderezo, vamos a poner ahora a la vocera, que anunció antes que iba a haber disparos, ¿no? A ver, vamos a escucharla. He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of his own work.
Bueno, más claro, ¿no? Va a haber disparos, va a estar muy entretenido y al más puro estilo de Donald Trump. ¿Qué puede uno pensar después de eso? El de Donald Trump es quedarse jetón ahora en las quedarse sí, dormido en los actos protocolarios, Eso en los actos también. oficiales, ¿no? Pero, pues, ¿qué puede uno pensar después de eso, Carlos? Mira, yo creo que esto es parte de una tradición que forma parte del ADN de la historia de los Estados Unidos, no ni siquiera de este gobierno. Al menos desde la explosión del acorazado Maine en las costas de Cuba, que fue usado de pretexto para atacar al derrotado ya casi ejército español por parte de los independentistas cubanos. Eso les sirvió para involucrarse en la guerra y terminar intentando quedarse con Cuba, pero se quedaron solo con Guantánamo. Desde ahí viene. Entonces esto lo han seguido haciendo, estos son montajes, y montajes a gran escala. El montaje del asesinato de Kennedy, es decir, no fue un montaje que lo asesinaran, pero sí la explicación, que se le atribuye a Lee Harvey Oswald, al tirador solitario, Lee Harvey Oswald, se derrumba la versión de la Comisión Warren cuando aparece esta filmación de un aficionado de nombre Abraham Zapruder, que va con su camarita de cine a la plaza donde va a pasear el auto descubierto de John F. Kennedy y filma el momento de los disparos y con eso obtiene una evidencia involuntariamente, obtiene la evidencia de que a Kennedy se le tiró desde la espalda y desde el frente, de la parte frontal del auto. Lo cual tumba completamente la hipótesis de la Comisión Warren, que quedó indemne, ahí quedó para siempre esa versión. Y luego está el famoso viaje a la Luna, en 69. ¿No? Qué padre. No, eso le salió muy bien hace casi 60 años, pero hoy no pueden aplicar el mismo plan todavía. O sea, hoy andan viendo cómo llegan a la Luna, pues ya sabían. Si eran desde entonces, eran muy... Con perdón, eran muy chingoncitos, ¿no? Ya habían llegado a la Luna. Stanley Kubrick tiene mucho que tenía mucho que contar, y de hecho lo contó, por ahí dejó una de sus películas con muchas claves de lo que parece haber sido una producción para hacer creer que se había llegado a la Luna. Yo simplemente me sumo al escepticismo de algunos. Y luego viene entre otras muy destacadas, lo del 11 de septiembre de 2001. Yo recomiendo mucho un documental que se llama Loose Change, algo así como Cambio Perdido, de un estudiante de cine entonces, Dylan Avery, que tiene un montón de evidencias porque él se pone a bajar materiales de la televisión en tiempo real, cuando está sucediendo el asunto, y demuestra con mucha nitidez cómo las torres fueron demolidas a través de una explosión controlada. No es una especulación. El análisis que este documentalista hace muestra cómo van pequeñas explosiones en los vértices de las torres, van precediendo el derrumbe del edificio, aparte de un montón de testimonios de expertos en demoliciones con explosivos que dicen que se cayeron, sí, y de un montón de bomberos de Nueva York que dan elementos para lo mismo. Y está también el libro de Thierry Meyssan, que se llama La Gran Impostura, que analiza y demuestra cómo en el Pentágono no cayó ningún avión el 11 de septiembre. Entonces, bueno, pues estas ya le salen, se ve que Hollywood ya va en decadencia porque la de ayer es bastante chafa, ¿no? Es decir, yo no sé si que tenga de cierto, que tenga de montaje, pero parece una trama casi igual tragicómica, como he estado diciendo, ¿no? Pasa el tipo corriendo y 3 horitos después el guardia saca su pistola. Tarda un montón en sacar la pistola y dispararle. Lo que dice Arturo, ¿no? Yo no sé si la presidencia municipal de Tejupilco tiene medidas de seguridad un poquito más rigurosas que aquí, ¿no? O sea, es en serio, ¿no? Se jactan de que tienen la tecnología maravillosa, la inteligencia artificial, y se les cuela un profesorcillo ahí con una pistola, corriendo, bueno, pues órale, ¿no? Pues ha de ser, ¿no? Como el viaje a la Luna, ¿no? Si hace 60 años
llegaron tan fácil y fue un éxito, ¿por qué ahora no aplican exactamente pues, el mismo método, la misma fórmula, el mismo plan? Ya tendrían ahí la Torre Trump que tanto anhela el presidente. Esperaba diversión y nos la han dado, pero a granel. Una de las escenas memorables que va a quedar, no sé si ustedes vieron, pero de los mismos reporteros que siguieron ahí, que se quedaron después, bebiéndose directamente las botellas, ¿no? Sí. Yo les decía, pues es como el bolillo después del temblor, que dices, pásame los bolillos. Y luego la otra es llevándose las botellas de las mesas. Yo decía, esto me recuerda a las bodas mexicanas, por lo menos, ¿no? El centro de la mesa te lo llevas, ¿no? O sea, es la de la tía que no se va sin su centro de mesa. Así, o sea, a mí me ha parecido un montaje realmente, por eso les decía yo, es de háganle una limpia y seguramente vamos a pasar. Bueno, estos que quieren, que no pueden controlar la entrada, ¿no? Yo les pensé, en mi trabajo de verdad que te ponen más trabas para entrar que ahí. Yo creo que ahí viene la parte que se cae en términos de un discurso que hay que cuestionar todos los días de esta pretensión de ser los dueños del planeta, ¿no? De estar diciéndole, y creo que vamos a pasar ahora a eso, qué hacer en cada país y cómo tendríamos que comportarnos. Entonces, yo creo que con este nos da muy buenos elementos para refutar y reírnos realmente como se está riendo el mundo entero. Bueno, insisto yo, el tema sería muy jocoso si no hubiera mucho dolor de por medio, si no hubiera muertes, si no hubiera masacres, si no hubiera atentados, si no hubiera bombazos reales, pues podríamos estarnos riendo largo. Yo vi, a ver si ahorita se los mando, una cosa que me mandaron que estaba realmente muy divertida, una escena de muchos memes que había en el que Trump estaba durmiendo, los agentes secretos llevándose al vicepresidente y los periodistas tomándose sus botellas, y la verdad es que sí hubo concurso de memes ayer, ¿no? Que era más importante. Y también la gran prensa estadounidense, Washington Post y New York Times, poniendo en la mesa las dudas que hay sobre el atentado, diciendo, bueno, se veía a Trump muy tranquilo para alguien que acaba de sufrir un atentado, y luego una agenda muy clara de cuáles eran los temas que le interesaba colocar en la mesa tras esta nueva escena de victimización. No soy pedófilo, no tengo nada que ver con Epstein, ¿no? Eso hay que ligarlo a cómo les ha ido en las elecciones locales a los republicanos últimamente y a las perspectivas para la elección intermedia de noviembre, porque pues no pinta bien, la popularidad de Trump está cayendo cada vez más y existe la posibilidad de que el Congreso no le sea cómodo próximamente. Hay que revisar también las reacciones o este coro que se da tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, primero dando por sentado que todo esto es cierto, y el coro de presidentes diciendo lamentamos y nos congratulamos y rechazamos este ataque a la democracia, y que desde ahí hasta expresiones ya burdas como alguna de esa excrescencia de Vox que vino a fundar aquí a México una cosa que se llama La Derecha Diario, que culpa a la Asociación de Periodistas cuando todos sabemos que la seguridad del presidente, donde se plante el presidente de Estados Unidos, la responsabilidad de la seguridad pues es del servicio secreto, no de un grupo que le invita a cenar. Bueno, pero por lo menos no culpó a AMLO. Bueno, ya avance. faltaba que hubiera sido culpa de los inmigrantes, pero además buscaron a un personaje o le permitieron llegar, no lo sabemos, y quizás no lo sabemos nunca, que es perfecto, que encarna perfectamente los sueños de Trump. Alguien que por su perfil étnico, ¿no? O sea, negro, blanco. No, muy israelí, ¿no? Yo lo vi muy israelí. Pues algo dice en la carta, ¿no? De que es Pues que es cristiano, una cosa muy rara. Y luego demócrata, y luego por ahí también empiezan a filtrar que donó $50 a la campaña de Kamala Harris, etcétera. Bueno, ahí ¿no? hay una cosa, porque hay quien dice, bueno, si fuera esto montado, hubieran puesto a un musulmán, o sea, no, o sea, para hacer el montaje
completo. Pero miren, ahí está el que les decía, vean qué maravilla de imagen que me llegó, ¿no? Sí, bueno, ahí está, todos los elementos. Porque no había bolillos. Y los reporteros sí, no, pero además no solo bebiéndosela, sino además corriendo como bien dices, cuando se van de la fiesta y me llevo mi centro de mesa. Bueno. Y Trump echándose sujetitas. Y sí, Trump durmiéndose, pues está todo tranquilo. Y bueno, los demás diciendo, vamos, salvemos al vicepresidente, después venimos por el presidente. Vamos a ver a Donald Trump en esta entrevista a la que te refieres, Arturo. I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or... No. Ni el atacante ni la periodista mencionaron a Epstein. Y quien sacó a Epstein al tema y nos recordó es Trump. ¿Cómo entendemos eso, Carlos? Sí, a mí, yo no soy paranoico, a mí es que me persiguen, de verdad, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Pues yo soy ¿cómo dice el dicho? Explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, pues entonces, solito es un autogol más de Trump, que no está con sus mejores reflejos, yo creo que desde hace ya varias décadas, y cae redondito. Y la reportera pues lo remata ahí con mucha sobriedad, dice, pero es que se refería a ti. ¿Tú crees que se refería a ti? Pues ¿qué te digo? Entonces, sí, una más creo que ya la historia de estos montajes, parafraseando a Marx, ya se repite como farsa, ¿no? Ese dibujo es genial, eso sintetiza tanto la credibilidad que hay en el asunto como el tono de la peripecia del presidente, que no se enteró porque estaba en el quinto sueño, como suele estar. Entonces, creo que ni las guerras ya les están sirviendo para subir la popularidad de un presidente, ni esta clase de montajes. Esto que tú mencionabas hace rato, ¿y por qué no un musulmán? Porque eso ya lo hicieron. O sea, ya son fórmulas tan desgastadas que ya sería más obvio que ahora resulta que un musulmán de origen iraní, de la escuela, y traía como si todas sus grabaciones del Corán y sus esa fórmula ya no la sabemos de memoria. Yo creo que tratan de introducir algunas variantes en sus argumentos, en sus sketches, y de todas formas creo que no les resultan, ¿no? Ahora, muy risible, pero todos los jefes de Estado de la comunidad internacional mandándole mensajitos de que qué bueno que está usted tan guapo y tan completo y tan enterito como lo vimos hace unos días, ¿no? Al final, si logran eso, pues que todo el mundo se muestre preocupado y celebre el fracaso del cruento atentado, del que fue objeto. Que no se acercó ni al piso, ni a la sala, ¿no? Nada más al susto. Leti, y bueno, eso en un momento en el que acaba de salir este manifiesto de Palantir, en el que está empantanada la guerra en Irán, también en el que está ahí como nadie sabe ya qué pasa con los archivos de Epstein, y que sigue subiendo el precio de la gasolina en Estados Unidos. ¿Cómo nos reacomoda? ¿Nos reacomoda el escenario o vamos a seguir igual, nada más que con un fin de semana más jocoso? No, yo creo que vuelve a ser grave porque, digamos, de alguna manera como cambia o reacomoda una circunstancia que se viene dando, ¿no? Ya volviendo como a la parte de la seriedad, pues la guerra sigue. Más allá de, como tú decías hace rato también, hay dolor en medio, y eso es lo lamentable, porque si no, pues por lo menos estaríamos entreteniendo. Pero aquí el asunto es que al final de cuentas también van cerrando filas otros gobiernos, otros momentos, y aunque vemos esto de las elecciones como una fecha que puede como acomodar cosas,
Y yo he insistido, para eso falta muchísimo, incluido el 4 de julio, que vamos a ver, digamos, ya viendo esta puesta en escena, bueno, ya no, ¿qué estarán preparando? Estaban preparando los Juegos del Hambre o alguna cosa así, ¿no? Le llamaban los Juegos Patrióticos. Bueno, dijo que pues vamos a ver, porque realmente en un escenario en el que están cambiando y que yo creo que sí nos sale, más allá de lo que descubran y que encuentren y que incluso pueda haberse dado una situación así, lo absurdo de la respuesta de parte del servicio secreto, de parte de todo y de la poca credibilidad, pues obviamente le pone un acento complicado también al gobierno de Donald Trump, en el sentido de que más allá de que anuncia que va a bombardear y que anuncia que va a haber negociaciones ya con los iraníes, los mismos iraníes se burlan, sacan esto que han hecho, ¿no? Sacan un meme ahí en las redes sociales diciéndole pues un premio al mejor actor del mundo, Donald Trump. Entonces, o sea, no le dejan pasar ni una en esa otra guerra que es la simbólica, en la cual es muy interesante, por décadas la habían ganado los estadounidenses, vaya, ¿no? O sea, era como el predominio de esa capacidad, siempre con las dudas y que si lo hice, pero siempre había esta cosa omnipotente, y en este momento realmente se está disputando ya ese escenario, y eso a mí me parece que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Una disputa por la hegemonía que sí ha tenido Estados Unidos durante tanto tiempo, lo cual no quita pues, que los impactos económicos, los impactos bélicos directamente son una cuestión y ojo con esto, que a los estadounidenses, yo lo he dicho, no les importa. A ellos el rollo y el tema, la discusión que está en los medios de debate en Estados Unidos, en todas las cifras electorales y todas las tendencias no nos cumplió con el precio de las cosas. La inflación, la gasolina, que tú digas, en Cuba está pasando esto, oigan que en Venezuela, nadie lo menciona, vaya, algunos a lo mejor muy expertos o muy metidos en los temas, pero como opinión pública generalizada les importa el tema del impacto económico, que todavía creo que ni siquiera lo han sentido, Bueno, y eso sí me abre el campo para hablar de los otros procesos, porque donde sí vimos atentados muy reales fue en Colombia este fin de semana. Exacto. 8 atentados en el Valle del Cauca, estamos a un mes de las elecciones. Petro va subiendo por un buen manejo económico, Iván Cepeda está arriba, pero pues ahí va muy empatado. Y lo que sí tenemos ahí es al uribismo operando, a Noboa operando y a Estados Unidos detrás de todos. Bueno, echarse un clavado en los medios colombianos dominantes, en los medios más grandes en estos días y especialmente a partir de estos atentados, es realmente entrar en un túnel de vómito, ¿no? Porque porque escuchar Caracol Radio o leer algo de la prensa colombiana y las interpretaciones a las que se da vuelo ahí de cómo todo esto es culpa de Gustavo Petro y escuchar esas expresiones del narcocomunismo, bla, bla, bla. En primer lugar, no hace ningún sentido que yendo como van, supongamos que es admisible la discusión, pero yendo como va Iván Cepeda en las encuestas, porque hace un año todos daban por muerto al petrismo, pensando en la continuidad, y realmente ha remontado de manera muy importante y va a ser una contienda. Me parece que estas explosiones atribuidas además por el propio Petro a las disidencias de las FARC, que quién sabía qué intereses iban en este momento, olvida todo este ruido la principal pregunta: ¿a quién benefician estos atentados? Pues a Petro no, ni a su candidato, a Iván Cepeda, ¿no? Beneficia solamente al relato de la derecha colombiana, a Uribe y sus paramilitares, a esa derecha de Colombia, que es una de las más primitivas, neandertales de América Latina, lo que ya es decir, ¿no? Entonces yo creo que pues que hay que estar muy atento a la situación de Colombia, porque esto que acaban de hacer muestra que, como siempre, pues son capaces incluso de asesinar a inocentes, a personas civiles, a niños, porque hay niños muertos en estos atentados,
con tal de cumplir los objetivos de su narrativa, con tal de impedir la continuidad de un proyecto de la izquierda que por primera vez llegó al poder en Colombia. Y en un país en el que generalmente, o sea, los asesinatos políticos no son, pero nada extraños, ¿no? Ha habido magnicidios, ha habido asesinatos de dirigentes muy importantes. Esa es la parte en la que, como la derecha no les hace fraudes, simplemente los elimina. Sí, es la parte amarga de la tragicomedia de la que estábamos hablando, no es la parte difícil. Me parece que el común denominador de lo que estamos hablando hoy, incluso aunque no toquemos lo de Chihuahua, son las operaciones encubiertas. Al final de cuentas son operaciones encubiertas. Es muy probable que efectivamente que sea pues estas agencias las que están promoviendo este tipo de situaciones, porque están inquietas, desesperadas, bueno, sus mandos, y por el ascenso de esta candidatura, por la continuidad probable de la izquierda. Igual que aquí, pues están haciendo toda la labor de zapa que pueden, ¿no? Y eso es muy delicado, muy preocupante. Yo pensaría en esta incipiente alianza que comentábamos la semana pasada en torno al presidente del gobierno español y el evento de Barcelona, pues hasta qué punto convendría que esta alianza empiece a pronunciarse acerca de estas intromisiones medio encubiertas, medio evidentes, medio obvias, porque toda la construcción tanto del narcotráfico violento en Colombia como del crimen organizado en México, pues tienen su origen en Washington, que ni siquiera es una especulación. Yo ya he mencionado que lo dicen expresamente en el documento de Santa Fe de 1980, que van a usar el narcotráfico como un arma política, y eso es lo que han estado haciendo. No hay ninguna novedad, y los montones de testimonios de algunos de estos criminales pues apuntan a la DEA y apuntan a que trabajan con agencias estadounidenses, abiertamente. El Vicentillo lo dijo, la aparición del Mayo ¿de dónde sacaron al Mayo? Pues ellos sabían dónde estaba el Mayo, son capaces de tenderle una trampa y llevárselo a Estados Unidos. Entonces, esto es como las mentiras de los atentados de Trump. Todo el mundo sabemos, pero no lo decimos, ¿no? Entonces hay que empezar a decirlo, hay que empezar a desenmascarar esto porque es muy peligroso lo que pasa si no se empieza a señalar el verdadero responsable. El titiritero está en Washington y no se haga. Es como, perdón, yo sé que el tema es muy amargo humanamente, pero es como Beto el Boticario, ¿no? Aquel comediante, a mí me hacía mucha gracia, que hacía magias y luego te enseñaba el truco, ¿no? Y era un héroe que decía, bueno, ese va, ¿no? No, así es, ya sabemos que siempre ahí está detrás la mano de estos payasos, ¿no? Y todos nos quedamos serios, ¿no? No, qué barbaridad, los atentados de Colombia, qué barbaridad, se vino a meter la CIA. Y el embajador calladito, ¿no? En fin, ¿no? Entonces esto ya, como dice el clásico, ya calienta, ¿no? Ya es una cosa que se reitera tanto, se repite tanto que no por eso deja de ser muy peligroso y muy inconveniente. Pues el embajador no tan calladito, porque fue a Sinaloa a también dar sus mensajes, ¿no? Sí, pero no dijo esta boca es mía. Yo sí, sabía no dijo, nosotros sabíamos de los agentes en Chihuahua, pero me refiero a que no está tan callado, más bien está activo, pero se hace el oxiso, ¿no? Sí, pues ya abrimos el tema de Chihuahua, vamos a dedicarle ahí unos minutitos porque pues hoy ya parece que, como nos decía Ricardo en el reporte, ya la presidenta dijo, bueno, vamos a trabajar, aquí se cierra el capítulo de Chihuahua. Ya también durante el fin de semana la gobernadora de Chihuahua, que había estado muy beligerante en un plan de yo no le contesto la llamada y en un plan de que vamos a seguir nosotros teniendo relaciones con la CIA, también ya había dicho, bueno,
Sí, pero vamos a tener coordinación con el gobierno federal. Pero es un pasaje, lo decíamos aquí, lo decías tú, Leti, la semana pasada, realmente delicado. En ese mismo contexto, Colombia, ¿no? En México, y el plan de Pete Hegseth de la Gran Norteamérica, pues de pronto parece que sí hay un riesgo de dejarlo pasar, ¿no? Yo creo que lo que se vuelve muy evidente, muy evidente hace 50 años, pero como que se reitera es no solo la intromisión de Estados Unidos permanentemente en cada uno de estos países, el que me digan, porque ahorita estamos mencionando Colombia, México, sino cómo los grupos que los albergan, los grupos que son sus cómplices, porque siempre de repente lo vemos en esta lógica de Estados Unidos, sus agencias, sus embajadores, cómo actúan, pero no hay forma, y no la habría, si no tuvieran siempre sus cómplices locales. Y eso es lo que pasó con Chihuahua de manera más abierta, más evidente, más burda, más hasta digamos, de un descaro y no sé, a mí me daba hasta risa, porque la cantidad de argumentos, uno más tonto que el otro, era tipo el montaje de lo que vimos este fin de semana en Washington. O sea, así, como que dices, yo creo que traen el mismo guionista, porque el fiscal de Chihuahua, ya le mandaron hasta el guión, le dio right a unos agentes, todo esto que ya se ha discutido mucho. Parecía que le hicieron el mismo guión, los que corrió con el del raite, ¿no? Puede ser. Puede ser, pero justo como tú decías, bueno, pues hay situaciones de donde hay atentados de un nivel de crueldad, de un nivel ya que dices, no les importa. Y lo veíamos también, acuérdense, la semana pasada con María Corina Machado, lo que se atreven a decir, porque ellos lo que esperan justamente es que estos países, en este caso Venezuela, le pertenece y está esperando a regresar. O sea, sí es esta élite, y luego ni tan élite, pero son estos que están en un momento, en una situación de poder y que abren sin ningún escrúpulo, sin ninguna consideración y los defienden. La defensa del PAN, de los panistas, de senadores, el Ricardo Anaya, pero gritando como locos de que además tendríamos que agradecerle a la gobernadora su valentía. O sea, de cómo cambiarte el relato, cómo tratar de marearte con un argumento que al final acabes incluso pensando, oye, sí, qué mujer más valiente. Y voy al tema ahora parece que el cambio, ¿no? El cambio de acento que no sabemos, y yo siempre creo que hay una parte en la cual nuestra simetría con Estados Unidos juega de una manera que sí se vuelve un freno, ¿no? Que siempre ahí está la parte de la prudencia, la parte de que López Obrador era más evidente, ¿no? Las caras y no te vuelvo a recibir en Palacio Nacional, y se le aplicó al que era embajador en su momento. Claudia Sheinbaum, pues obviamente tiene esta presión, desde mi punto de vista, que tiene que ver con el tratado de que se está negociando, que tiene que ver con la relación, que tiene que ver con un proceso electoral que efectivamente está en proceso todo el tiempo en Estados Unidos, porque están en elecciones todo el tiempo, y que cómo eso puede jugar a nuestro favor en un momento dado, porque le pone la presión a ellos allá. Yo creo que va por ahí, pero desde mi punto de vista, no debería, tal vez no ella, ¿no? Es que juega en esto, y sobre todo con una mañanera en que tienes que hablar todos los días, le está mandando un mensaje muy claro al embajador. Le está diciendo, no la voy a armar, no voy digamos, a crecer el tema en este momento, pero ya tomamos nota. La presidenta. Pero la presidenta no es la única que cuenta, ¿eh? O sea, aquí hay país, vaya. Y ahí los senadores, muy, muy giritos, queremos ver cómo se plantan frente a este tema, porque también hay sus detractores defendiendo la no intervención, no me toquen a la gobernadora panista, el señor Monreal. O sea, dices, a ver, ¿cómo está? Pero eso, fíjate que hasta ayuda, porque ya está poniendo a todos los actores en el lugar donde deben de estar. Los panistas claramente, y quedaron arrinconados, porque hasta los medios de comunicación tradicionales, a mí me ha impresionado mucho eso, los más tradicionales, tampoco, la verdad ahí se ve que pues, también tienen un país que defender, ¿no? Al final de cuentas, y diciendo, no, estos sí se pasaron, sí fue muy obvio, sí se está violando la Constitución. Entonces, yo creo que este debate que se abre no se va a cerrar, aunque la presidenta quiera, digamos, desescalarlo para que no, en términos de su relación directa con la embajada. Y lo último, dice el señor, el embajador de Estados Unidos en México, declaraciones
que yo después tomaría con pinza por cómo la prensa también las dice, ¿no? Las repite, si es textual, si no es textual. Pero el tipo de cosas que dice, la presidenta a lo mejor hoy, ¿no? Bueno, pues no sé si estamos negociando y bueno, no somos ese país que dicen, ¿no? Lo que sea, ¿no? Un poco en la defensa esta irrestricta de la patria y la nación, sí, pero también se caen por su propio peso. Pues porque lo que pasó este fin de semana es, ay querido, la corrupción de Trump, que se hace millonario cada vez que anuncia que va a bombardear y a los 3 segundos ya metieron su dinero en la bolsa, la sacaron. O sea, ese es ya un tema que está avanzando en Estados Unidos como una investigación de conflicto de interés, ¿no? Y yo creo que, bueno, se esperaría, ya dudamos, pero se esperaría de ese país que haya en algún momento, pues sí, muchos elementos para cuestionar y que para hablar de corrupción primero véanse en el ombligo. Vaya, solo digo yo como ciudadana, no lo puede decir la presidenta, tal vez ni siquiera lo piensa, pero sí creo que acá no se puede bajar la guardia y tampoco creerla tanto, tampoco darle ese lugar que tal vez se le ha tenido, ay no, bueno, Estados Unidos y estos cuatro, o sea, no pueden ni controlar la entrada de Congafete en una cena de periodistas. Bueno, pues parece que tienen también bastantes problemas por allá. Dice, bueno, se supone que ella está citada al Senado mañana. No, vamos a ver. Invitada, no citada. Ah, bueno, invitada. Porque el Senado no tiene facultades legales para citar a una gobernadora o a un gobernador. Es una invitación. Invitada a que vaya. No sé si vamos a ver también tono más bajo ya en el Senado o se mantendrá, no sé, pero el que justamente no mantiene ningún tono bajo es este hombre, Ronald Johnson, el embajador, que de acuerdo con la información que ha salido, pues fue a Sinaloa en todo este merequetengue, no dice nada de sus agentes, pero va a Sinaloa y dice, y vamos, el gobierno de Estados Unidos va a ir por los políticos corruptos. Bueno, no es nada casual, primero, que un hombre, este embajador que proviene de las Fuerzas Armadas estadounidenses, haya elegido el estado de Sinaloa, que es la cuna de una buena parte de las cabecillas de los llamados cárteles, para enviar este mensaje acerca de la legalidad, de la necesidad del Estado de Derecho, toda esta retahíla y del combate a la corrupción. Lo hizo además en un escenario donde las comunidades indígenas de la zona rechazan la instalación de esta planta de metanol. Los pueblos Yoreme y Mayo se han opuesto desde hace mucho tiempo a esta planta que se les propone como algo que convertirá a la región en un polo de desarrollo. De Sinaloa, precisamente salió en el sexenio de López Obrador, el último año, el narcotraficante que durante mucho tiempo fue, digamos, la figura más emblemática de los cárteles, el Mayo Zambada. En aquel momento, el presidente López Obrador dijo una y otra vez a lo largo de meses, no hemos recibido la información suficiente, no tenemos todos los datos, esperamos que Estados Unidos nos informe. Y con ese relato continuó. Creo que sí es necesario tomarse 30 segundos para explicarle a quienes nos siguen desde otras latitudes qué fue lo que pasó aquí en México. Hubo un operativo de las autoridades de un estado de la República gobernado por la oposición en la Sierra Tarahumara, el estado de Chihuahua, el norte del país, y solo porque hubo un accidente, porque se desbarrancó un vehículo y murieron 4 personas, supimos que 2 de esas personas que llevaban uniformes de una fuerza estatal de seguridad eran agentes de la CIA. Eso ha dado lugar a una polémica muy fuerte en México, porque si la actuación de estos agentes, 2 quedaron a salvo, 2 murieron, se hizo sin conocimiento de las autoridades federales, de las autoridades nacionales de México, se trataría de una violación abierta al artículo 40 de la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Esa es la gran polémica. En las primeras declaraciones, la presidenta habló de la soberanía, de la violación constitucional. En la de hoy ya baja el tono de esta confrontación e incluso invita a que esto no se convierta en un tema de partidos.
lo cual para mí indica que mañana, martes, pues no habrá la dureza que quizá pensaban tener los senadores en otro momento. Ahora, ¿esto es nuevo? ¿Esto viene con el gobierno de izquierda? No, la intervención de la CIA en México tiene una historia larguísima. A quienes estén interesados en este tema, yo les recomiendo meterse en internet a los archivos al Archivo de Seguridad Nacional, NSA por siglas en inglés, que es una organización civil estadounidense que se dedica a analizar y poner en contexto la información que el propio gobierno de Estados Unidos va desclasificando. Gracias a NSA hemos sabido detalles de cómo intervinieron en Cuba desde hace 60 años, del papel que jugaron las agencias gringas en la caída del presidente Salvador Allende, pero también hemos sabido que durante largos años no era que hubiese un político traidor que fuera informante de la CIA, sino que había una colaboración de todo el aparato del Estado con esa agencia. Y era una colaboración que favorecía a los estadounidenses y sus intereses estratégicos y a un gobierno autoritario que reprimía la oposición interna y que quería tener bajo vigilancia a las embajadas de los países del este y a los exiliados latinoamericanos, que había muchos en esos años. El relato del partido del poder actualmente ha resumido en una sola sigla a los dos partidos de oposición tradicionales, el PRI y el PAN. Pero en este tema sí hubo diferencia. El PRI, cuando regresó al poder con Peña Nieto, le cerró la puerta o le puso más candados a la participación de las agencias internacionales. Los panistas siempre le abrieron todas las puertas, ¿no? Menos, sí. Pues, en general, ¿no? Pero ahí en esos documentos de la NSA nos podemos enterar de que hubo incluso un presidente, José López Portillo, que era informante de la CIA hasta antes de ser candidato a la presidencia, y las sospechas que habría sobre otros presidentes como López Mateos y Díaz Ordaz. Y nos podemos enterar además de que no solamente se vigilaba a los izquierdistas o a los guerrilleros, se vigilaba a prominentes empresarios mexicanos y también espiaban a empresas como Pemex y como Petrobras. Es decir, esto está muy lejos de ser solamente un tema de seguridad y de lucha contra el comunismo antes y contra el narcotráfico ahora. Es todo lo que tuviera que ver con los intereses estadounidenses. Si le iba bien a una empresa estatal petrolera, no, había problemas. Entonces espiaban a Pemex y a Petrobras. Es una intervención que lleva muchísimo tiempo y que habría que ser ingenuos para pensar que Estados Unidos ha abandonado sus intenciones de utilizar a esta agencia para tener las narices metidas en nuestro país. A esa agencia y a todas las demás que pueda. Además, se nos está acabando el tiempo, más bien, así es que les voy a pedir a los tres, empezando por Carlos, que nos haga como con qué nos quedamos, cuál es la tarea que nos queda después de hoy o cuáles dudas, qué preguntas. ¿Qué respuestas? Sí, me disculpan la inmodestia. Yo mencionaría o les sugeriría ver un documental que hizo el Canal 6 de Julio hace unos años sobre la participación de la CIA en el movimiento 68, que se llama La Conexión Americana. Es un documental que está bastante bien, digamos, documentado y que pesca muchísimas huellas de la presencia de la CIA durante ese movimiento, prácticamente como un factor determinante para explicar el movimiento. Se llama La Conexión Americana y bueno, documenta cómo desde hace mucho tiempo, algo que mencionaba Arturo, no solo hay muchas sospechas sobre la colaboración de Adolfo López Mateos. Ahí, en ese documental hay una fotografía en donde se está casando en el matrimonio del entonces jefe de la estación de la CIA en México, que se llamaba Winston Scott. Los dos testigos de honor son el presidente Adolfo López Mateos y su secretario Gustavo Díaz Ordaz. Por si hacía falta más caldo o cargamos con la olla, ¿no?
Y de ahí a un montón de funcionarios, como dice Arturo, claramente era sistémica la colaboración con la CIA en esos años. Bueno, pues sí, hay que ver eso. Yo ya lo vi hace unos meses, pero ahora hay que volver a verlo. Es que a cada rato tiene Hay más que actualidad, revisitarlo. ¿no? Yo me niego a aceptar esa, digamos, hipótesis en el sentido de que obviamente la infiltración de la CIA en todo el mundo, que no es nada más, no es solo Estados Unidos, porque la CIA también tiene su problemática al interior de Estados Unidos y tienen vida propia, ¿no? Además, mucho de esto es muy probable que van más allá de quién está gobernando en Estados Unidos en este momento. Y bueno, pero así como se ha relatado acá, las conexiones, las infiltraciones, los contubernios directos al más alto nivel, se entiende o se entendería, o yo lo quisiera entender, y ahí estaría apelando a que, bueno, pues hubo un tipo de gobierno, un tipo de modelo político que al final de cuentas, con un discurso o lo que sea, pero negociaba y tenía una relación que le daba posibilidades, más o menos, a la CIA, a la DEA. Pero justamente la promesa de cambio tiene que ver con que eso se va a acabar y mínimamente se va a transparentar o mínimamente se va a contener. Entonces, en el momento en que tú tienes un escándalo de este calibre, con las evidencias, digamos, imposibles, más el discursito tonto de tratar de defender la valentía o no de la gobernadora, pero con la evidencia de que pues, hubo un accidente, se murieron estos cuates, o sea, esa es la tragedia humana, pero la otra es que se hace evidente, ya no lo puedes tratar igual. O sea, no puedes salir con que, bueno, pues es que como así ha pasado y como así ha sido, y así es, seguramente, así fue en Chile, ¿no? ¿Quién hizo el golpe en Chile, ¿no? En su momento, que Argentina, bueno, aquí la promesa es que eso tiene por lo menos una intención de cambio. Por tanto, yo me niego a aceptar que no va a haber un seguimiento y claro que se va a partidizar. Pues si no, ¿por qué? Al contrario, qué bueno que se partidice, porque justamente hay una posibilidad de que eso ahora sí que se mueva mucho más y que tenga un escenario en el cual se debata y se dispute. Entonces, vamos, en cada ejemplo podríamos verlo, en este por lo menos, yo creo que es muy claro que los argumentos están ahí. No hay forma humana en que la gobernadora de Chihuahua en este momento diga ni que no sabía, ni que al final de cuentas lo hizo por patriota. O sea, eso queda fuera de toda intención y ojalá mañana en el Senado, tanto que dijeron, un Corral, un Noroña, y que bueno, con argumentos siempre elocuentes, ¿no? Igual que los panistas, a grito pelado, y no. Bueno, queremos oír los argumentos y que con la cortesía que merece y todo este rollo muy de los políticos, pero que sí le pregunten a la gobernadora cuál es el nivel de infiltración. Y fíjate, nada más con esto, ya sé que me extendí tantito con la que tú dijiste rápido, vaya, pero ¿qué obtuvieron? ¿A quién detuvieron? ¿Cuáles son las redes de contubernio que ese campamento narco les ofreció? Es que es enorme. Bueno, entonces con más razón. ¿Cuántos recursos? ¿Por dónde se llevaban de ahí la mercancía y luego por dónde la cruzaban? ¿Por ahí por Juárez? Entonces la gobernadora sabía. O sea, yo creo que si no nos van a decir todo eso, pues que lo estén armando hoy como paquete, porque los senadores se los tendrían que preguntar mañana. Entonces, va a ser una comparecencia muy interesante, o presencia, o invitación, o cafecito, a platicar. Pues vamos a esperar que sea algo muy interesante, por lo menos que nos dé más temas. Arturo. Yo creo que la gobernadora sabía. Lo que me preocupa es que la inteligencia militar del ejército mexicano no supiera, o no hiciera lo procedente, lo conducente al saberlo. Es decir, este cambio de postura de la presidenta tiene que ver con el escenario del TEMEC y de las amenazas trumpianas, o tiene que ver con la información que le dieron un día a la presidenta y la información que le dieron días después. Creo que son preguntas válidas, ¿no? Porque yo no tengo ninguna duda de los esfuerzos y de la convicción de Claudia Sheinbaum respecto de la defensa de la soberanía y estas líneas que ella repite incesantemente sobre colaboración sin subordinación, etcétera, respecto a Estados Unidos. En este difícil escenario que Leticia bien dice de la asimetría de nuestra relación. Pero entonces, ¿qué le decían? ¿Quién se lo decía? El testimonio de Jorge Carrillo Lea, un
viejo político y elemento de la seguridad, de las fuerzas de seguridad mexicana, que todavía anda por ahí, es que la Dirección Federal de Seguridad, que era el aparato represor del régimen priista durante décadas en México, que desapareció a centenares de personas, que torturó, que arrasó con comunidades. Esa Dirección Federal de Seguridad, así lo dijo Carrillo Lea en una entrevista con Proceso, estaba al servicio de la CIA. Y está documentadísimo. Pues vamos a ver qué pasa mañana en esa platicadita que tiene con los senadores y vamos a ver qué sigue. Muchísimas gracias a los tres por esta gran mesa, como siempre. Un placer empezar la semana con ustedes y nos vamos rapidísimo ya al comentario editorial.